Bueno, continuando con el programa y ya nos acompaña el doctor Salvador Facundo Basaldúa. El doctor es médico especialista en cardiología e intervencionismo. Él es miembro activo del Colegio Mexicano de Medicina Interna de México, filial Ciudad Victoria. Él también trabaja aquí en esta institución y también de manera privada. Él nos va a dar el tema indicaciones de TAVI. Muchísimas gracias, doctor Facundo, por aceptar la invitación. Te dejo el micrófono. Gracias. Buenas tardes. Creo que tenía como 4 años que no venía a dar una charla por acá. No me habían invitado. Pero primero quiero agradecer por invitarme a este curso de actualización en medicina interna al doctor Ramón Hernández, que él fue el que específicamente realizó la invitación para participar con esta charla. Mi charla realmente no me gusta dar charlas muy largas, son máximo 20 minutos, un poquito más dinámicas. Vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama indicaciones de TAVI, que quiere decir implante de la válvula aórtica transcatéter, o actualmente también le están dando este término de TAP, que es reparación de la válvula aórtica transcatéter. Es una tecnología que ya tiene algunos años, pero tiene su historia. Bueno, básicamente lo vamos a tocar el tema en 3 aspectos. Voy a hablar un poquito, nos vamos a basar básicamente en las indicaciones, no me voy a meter en cuestiones clínicas, éticas o en estudios de diferencias entre válvulas aórticas. Básicamente voy a hablar solamente de las indicaciones y actualmente hay dos guías por las cuales nosotros nos basamos, que son las guías americanas y las guías europeas. Varían un poquito entre una y otra, para cuál paciente puede ser candidato para implante de válvula aórtica transcatéter. Posteriormente hablaré un poquito de historia, desglosaré un poco las guías y básicamente hablaremos de un caso que hicimos aquí recientemente. Bueno, como ustedes saben, la estenosis aórtica, bueno, la válvula aórtica contiene 3 valvas. La estenosis aórtica es la lesión valvular más común o más frecuentemente, que es más común y más frecuente en adultos que requiere cirugía o implante de válvula aórtica transcatéter, ya sea lo que se llama intervención. En todo el mundo, normalmente esto lo estamos viendo por la senilidad. Cada vez nuestros pacientes van a vivir más años, entonces es una enfermedad normalmente asociada a la edad, a la vejez. Se considera una estenosis aórtica severa cuando tiene una área valvular aórtica menos de 1 centímetro cuadrado o un gradiente medio de más de 40 milímetros de mercurio. Hay algunos otros parámetros que tampoco los voy a glosar, que es con FEBI preservada, FEBI baja, gasto cardíaco bajo o por velocidad de flujo transmitral, pero básicamente se puede acortar aquí. Área valvular de menos de 1 centímetro cuadrado y con gradiente medio de más de 40 milímetros de mercurio. Es importante, bueno, que se le dé el concepto de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Cuando esto nació, pues, prácticamente yo ya tenía algunos años de intervención. Yo soy egresado de intervención hace 12 años, en el 2011, y en México apenas empezábamos a hacer intervención. Entonces, aquí en México prácticamente la válvula aórtica tendrá 10 años o un poquito menos que se empezaron a implantar. Estamos viviendo y teniendo el privilegio de asistir no solo como testigos, porque actualmente ya somos protagonistas en cuanto a una de las mayores revoluciones en la intervención. La intervención tiene varias revoluciones. La primera, cuando se hizo el primer cateterismo diagnóstico por el doctor Forsman en su momento. Después, el padre de la cardiología intervencionista, que es el Andreas Wetzing, que hizo la primera angioplastia coronaria, y la revolución a lo que ahora llamamos estructuralismo. Inclusive dentro de los intervencionistas hay intervencionistas que se dedican a hacer puro estructural, que son las válvulas, y fue la primera que se trató, fue la válvula aórtica, que previamente ya se hacía valvuloplastía, que es solamente tratamiento con balón. Actualmente ya podemos implantar válvulas aórticas totalmente transcatéter. La TAVI, lo que es la válvula aórtica, es la más común, pero actualmente ya se está poniendo válvula mitral y válvula tricúspide. Entonces la tecnología nos ha hecho avanzar a pasos agigantados en cuanto al tratamiento estructural. Desde el 2002 hasta el momento actual se han tratado más de 100,000 pacientes. O sea, empezamos muy lento, pero actualmente la TAVI está a la par de la cirugía e inclusive en algunos datos empieza a superarla, sobre todo en pacientes ancianos o de mayor riesgo, en el número, no en cuanto a resultados. En resultados somos iguales, y en durabilidad es donde podríamos tener un poco de discusión. Más o menos en Estados Unidos se ponen 9,000 válvulas y 19,000 en todo el mundo, y probablemente siga creciendo conforme pasen los años. Tal vez en 10 años estemos hablando de otra historia. La primera válvula la puso este doctor, el doctor Alain Crivier. Él es francés,
Él inventó lo que es la válvula Edward Sapiens Crivier, se llamaba la primera válvula. La primera válvula que se puso en un ser humano fue en el 2002. El paciente todavía hace 4 o 5 años estaba vivo en Rouen, Francia. Pero esto solamente fue la piedra angular de toda una evolución y de toda la investigación que se llevaba. Inclusive hay un case report desde 1992 en Barcelona, en un EuroPCR, en un Congreso Europeo de Intervención. Ya había el doctor con su equipo descrito lo que es intentar poner una válvula sin suturas en un cerdo. Entonces la siguió perfeccionando, hizo su propia fábrica. En un momento dado cambió esto, Star Edwards la compró, la fábrica de él, y le invirtió gran cantidad de recursos, hizo que la válvula se modernizara y pudiera en un momento dado implantarse en el ser humano. Estas son las primeras válvulas que salieron hace 20 años. Esta primera válvula es una Edwards, la Edwards 1. Esta era una válvula que no funcionó y la que actualmente es la Corval. Han evolucionado, actualmente vamos en la Sapiens Edwards 3, que recientemente pusimos una aquí. Esta es una Pórtico con la que nosotros más experiencia tenemos. Hay diferencias entre las válvulas. Esta es una balón expandible, va montada sobre un balón, y esta es autoexpandible. Hay diferencias entre una y otra. Esta es una válvula que se llama Accurate Neo, que es de Boston Científico. Esta también es de Boston Científico, es una Lotus. Esta es una válvula que utilizan los cirujanos, que es sin sutura, prácticamente como si pusieran una TAVI, pero abierta. De hecho, por ahí creo que ya tiene experiencia poner una aquí. Y la Corval, que también ya va en la tercera o cuarta generación de válvulas que han ido mejorando conforme pasa el tiempo. Lo que son las faldas van mejorando, la falda de cubrimiento por exterior para evitar fugas paravalvulares. En las expandibles de Corona, pues básicamente los struts son más amplios para poder recruzar en un momento hacia las coronarias y tratar de evitar que se ocluya, que también hemos tenido casos. ¿Cómo se han expandido las válvulas? Este fue un boom, como les digo. Por ejemplo, vemos inicialmente el volumen de válvulas en el 2011 y cómo ha aumentado para el 2019. Los sitios donde se realizaban válvulas, por ejemplo, en el 2013 eran 252 en Estados Unidos. Para el 2019 estamos hablando prácticamente de 800 centros donde se implantan. La indicación de la expansión ha ido aumentando. Actualmente, por ejemplo, nos vemos en una controversia, como ahorita vamos a ver en las guías, pero vemos en la consulta, sobre todo en consulta privada, que hay pacientes que muy jóvenes dicen, no, yo no me quiero operar, no quiero una cirugía con seno abierto, quiero una TAVI, ¿verdad? Porque la gente lee, escucha, ve redes sociales, quiere una TAVI, y ahí es donde entra uno en una divergencia, porque realmente en un joven no sería lo ideal, porque la válvula no va a durar tantos años, dura 10 años, pero 10 años le podemos poner otra válvula dentro de otra válvula. Y pues el paciente dice, yo quiero que me la ponga, voy a pagar por ella, pues prácticamente acabas poniendo, solo que más o menos una situación nos pasó algo parecido en un caso que tuvimos el año pasado. Los resultados obviamente van mejorando, la mortalidad ha ido disminuyendo, las complicaciones normalmente la complicación más frecuente es el implante de marcapaso post-TAVI, alrededor del 8 al 10%, y dependiendo de la válvula, hay que hacer ciertas mediciones exactas para saber ¿qué paciente va a requerir marcapasos? De los que hemos implantado aquí, llevamos en total 8 implantes en la ciudad, 4 aquí, 4 en una institución privada. De esos 8, solamente un paciente ha requerido marcapaso definitivo, le fue excelente, fue angioplastía, marcapaso y la TAVI. Y de esas 8 casos, hemos tenido 2 defunciones, una en sala, paciente joven con un problema mental, con una aorta bivalva, que es una discusión más o menos, tuvimos muerte prácticamente en sala. Y el otro caso es un paciente joven que él no se quiso operar, no se quería operar, 50 y tantos años, aorta bivalva, le pusimos la TAVI muy bien, y a las 48 72 horas tuvo oclusión porque tuvimos que poner una válvula en válvula, nosotros le llamamos pop-up, o sea, se botó la válvula, y al poner 2 válvulas, pues es más metal, es metal sobre metal, y se ocluyó los senos coronarios a las 48 72 horas, se infartó, fibriló y al final falleció. Normalmente el común denominador ha sido aorta bivalva y paciente joven, que actualmente en teoría ya se pueden trabajar. Y los sitios de acceso, ¿por dónde accesamos? Pues normalmente la gran mayoría la accesamos por acceso femoral. Cuando empezó la válvula se podía poner trasapical como una puñalada, prácticamente se hacía el acceso al cirujano y te hacías una puñalada guiando por fluoroscopía y la instalabas. Actualmente se está en desuso prácticamente por las complicaciones. La gran mayoría se puede poner por acceso transfemoral. En el caso que pacientes que tienen mucha enfermedad muy severa arterial periférica, se puede poner por vía axilar. Actualmente nosotros no hemos tenido necesidad de poner ninguna.
La experiencia transaxilar en México es poca. Hay algunos pacientes que han requerido, algunos compañeros, colegas médicos o maestros han llegado a implantar alguna por vía transaxilar. No voy a desglosar todo el diagrama de las implantes, pero básicamente el manejo de un paciente con estenosis aórtica severa, este es de las guías europeas. Normalmente, por ejemplo, se detecta por el cardiólogo clínico, ya se hizo su score, se estratificó, tiene un ecocardiograma, tiene una estenosis aórtica severa, se considera que el paciente tenga o no tenga síntomas, tiene que operarse porque aquel paciente con estenosis aórtica severa a 5 años, la mortalidad anda alrededor del 50%. Y si tiene síntomas, para 5 años el 80% no va a llegar. Entonces, cuando tú haces el diagnóstico, prácticamente hay que tratar de resolver el problema. Y es muy sencillo. Todos los pacientes son candidatos ya sea a cirugía de reemplazo de la válvula aórtica o implante de válvula aórtica transcatéter. Aquí el dilema, por ejemplo, los europeos dicen, si es un paciente menor de 75 años con un Euroscore bajo de menos de 4 puntos, de 2 puntos, un STS que es un riesgo quirúrgico de los cirujanos de corazón bajo, lo ideal es operar. Cirugía de corazón abierto y ya el cirujano decide si es una prótesis mecánica o es una prótesis biológica. Si tiene más de 75 años, lo ideal es que sea un implante de la válvula aórtica. O sea que los viejitos, los más complicados, los más lábiles son para nosotros y los más papitas son para los cirujanos prácticamente. ¿Por qué? Porque les va mejor con nosotros, a los viejitos. La TAVI para eso salió, para pacientes inoperables, para los más complicados y se empezó de lo peor a lo mejor. Y eso es una ventaja, no es empezar con pacientes cómodos, fáciles, casi sanos, y luego irnos metiéndose a casos más complejos. Realmente son casos complicados con muchas enfermedades y vamos en reversa, vamos de lo peor a lo mejor, a escoger mejores pacientes. Por eso la TAVI ha ido ascendiendo con unos resultados exitosos en la gran mayoría de los centros donde se ha iniciado este programa. En algunos casos se puede discutir, como lo mencionan las guías. ¿Cuáles son los candidatos? Bueno, si tiene un riesgo quirúrgico bajo, va para cirugía. Si tiene un riesgo quirúrgico alto, no lo pasan a la intervención. Si es joven, al cirujano. Si es viejito, para el intervencionista. Si tiene una cirugía previa, pues mándaselo al intervencionista. Si está muy frágil, si es un anciano, desnutrido, con infecciones, mándaselo al intervencionista. Si sospechas que tenga una infección activa dentro del corazón o endocarditis, mándaselo al cirujano porque hay que quitar de tajo esa endocarditis. Si es factible hacer la TAVI por vía transfemoral, mándaselo al intervencionista. Si no es factible, si no tiene buenos accesos, mándaselo al cirujano. Si, por ejemplo, el paciente tuvo cáncer, como tenemos un caso programado para la próxima semana, con cáncer de laringe, con traqueostomía, ya con secuelas de radiación, es para nosotros. Si tiene la aorta en porcelana muy calcificada, también es para nosotros. Si tiene deformación torácica, una escoliosis muy severa, un pectum excavatum, es para nosotros. Si, por ejemplo, el anillo, que nosotros medimos el anillo aórtico es muy grande porque está desacado, es un marfan, cosas por el estilo, entonces es quirúrgico porque las TAVIs no le van a alcanzar el diámetro, alcanzamos diámetros máximos de 35, 38 y no la vamos a alcanzar, nos va a quedar floja la TAVI y vamos a tener problemas. Prácticamente aquí en detalle nada más, la válvula aorta biscúspide todavía ya la manejan que es lo ideal para cirugía. Si recuerdan los dos casos que le comenté que hemos tenido complicaciones han sido aorta bivalva, pero hay estudios que se pueden tratar. El chiste es escoger bien la válvula. Normalmente las válvulas que mejor les va para una aorta bivalva es con globo, una balón expandible, como la Edwards, que es la que nosotros, hay una que se llama una hindú, que es como si fuera genérica. Esa es MyValve, que también es balón expandible. En prácticamente no me voy a leer esto. TAVI es recomendada en pacientes de más de 75 años con riesgo quirúrgico alto, más de un Euroscore de 8 puntos, muy sencillo. Es recomendada en pacientes que tienen clínica anatómica y características para una TAVI. Y en aquellos que no se pueda hacer transfemoral, lo ideal es hacerlo transaxilar. Bueno, esta es la diferencia con los americanos. Los americanos tienen un rango más amplio. Los americanos quieren la TAVI de entre los 65, 68, 65 y 80 años. Ellos no ponen el corte 75. O sea, si el paciente tiene 65 años o más y tiene buenos accesos, cumple con ciertos criterios, es candidato para TAVI, a diferencia de los europeos que tienen el corte más alto de edad. Inclusive en general ellos prefieren que sea todo vía percutáneo. Y es porque es más barato. La TAVI por sí sola es costosa. En México anda costando alrededor en una institución pública
a lo mejor entre 800 y 1 millón de pesos todo el procedimiento, pero el paciente si le va bien en 48, 72 horas está en su casa y se ahorra la terapia, tantos días, la intubación, todos los demás y el riesgo de complicaciones. Y pues al final eso hace que el costo de la cirugía sea más alto. Voy a comentar un caso que tenemos nosotros, básicamente son las indicaciones. Tenemos un caso de ahora de febrero, marzo, no recuerdo exactamente la fecha. Es una señora de Barretal, 78 años de edad, con factores, no la refiere cirugía cardiovascular, ¿verdad? Por la edad, exposición a mudo de Leya con datos de POC, hipertensión, un ecocardiograma con una área valvular menos de 1 centímetro, 0.4 centímetros cuadrados, una estenosis aórtica severa, con un gradiente transaórtico de 150 mililitros de mercurio, o sea, está severamente apretada esa válvula. El Euroscore y el STS no está alto a pesar de la edad y que tener un EPOC. El STS es de 3 y un Euroscore de 2.5. Por STS y Euroscore se podría ser candidata a cirugía, pero por la edad la podríamos incluir para TAVI. Al final, lo ideal es que en todos los centros que implantan TAVI y en algunas otras cosas existiera algo que se llama un HEART Team, que básicamente pues es un grupo de cardiólogos, cardiólogos clínicos, cardiólogos intervencionistas y cirujanos de corazón, y al final se discute el caso y se hace un consenso y se decide cuál es la opción más viable de cirugía. En este caso, pues no sabemos mucho, sabemos uno de cada cosa, entonces es difícil a veces tener reuniones. Entonces se comentó con el cirujano me lo manda, le digo, sí, perfectamente, es candidata para TAVI. Se tiene que hacer una tomografía especial para poder determinar si el paciente es candidato, si tiene buenos accesos. Lamentablemente en esta institución no tenemos un buen tomógrafo para hacer este tipo de procesos. Se intenta hacer, pero no, es un protocolo especial, se necesitan tomógrafos de muchos cortes, de más de 100, 120 cortes y un software especial que no tenemos. Se ha intentado hacer angiotomografía para coronarias, pero realmente es muy malo y entonces normalmente estos pacientes yo los refiero a otra ciudad, generalmente Monterrey, a 1 o 2 hospitales donde ya nos manejan un protocolo para TAVI y posteriormente regresan con nosotros y nos tienen que dar un reporte así. Obviamente nos mandan ellos su reporte, pero hay unos diferentes software, por ejemplo, la Mac tiene el OROS, tiene el otro nombre, y yo lo analizo y digo, no, pues tiene buenos vasos, tiene buenos diámetros y se considera que pueda pasar el dispositivo, porque son dispositivos grandes de 14, 16, 18 frames. Estamos hablando que son un tubote para poder accesar en una paciente chaparrita, pues el riesgo de ruptura del vaso es muy alta. Después, posteriormente, yo considero que válvula pudiera ser candidato. Se manda el disco a la empresa la manda a Estados Unidos y hay un software que se llama Trimencio, que es el que te hace toda la reconstrucción. Se puede hacer con el OROS. Y básicamente, por ejemplo, este caso nos dio un área del anillo de 288 milímetros milímetros cúbicos. Pero a mí lo que me interesa es el diámetro derivado del área, que este se saca entre una fórmula del anillo perimetral entre 3.14 y 6, o del pi, y me da un diámetro de 19.2. Entonces ese es el tamaño de la válvula, pero no hay válvulas 19, la más pequeña es 20. En este caso se consideró, se discutió inclusive con la empresa, dijo sí, se le puede poner esta válvula. Obviamente tiene que tener, estas son las reconstrucciones, esta es la válvula aórtica, es una válvula aórtica de 3 valvas, 1, 2, 3, muy engrosada, sumamente calcificada, severamente. Esta es la coronaria derecha, coronaria izquierda, y esta es la valva no coronariana. Se tiene que medir la altura de lo que es de los senos al nacimiento de las arterias coronarias. Aquí nace la coronaria derecha y de este lado nace la coronaria izquierda. Tienen que tener mínimo una altura de 10 milímetros. Si la altura es menor de 10 milímetros, el riesgo de oclusión del nacimiento de las arterias es muy alto. Entonces ahí tienes que decidir o tienes que entrar protegiendo los nacimientos con otros catéteres y stent al momento que liberas la válvula. Este software nos da inclusive una posición de trabajo, nos dice más o menos cuál es la angulación en la que tenemos que trabajar. La técnica es una técnica especial, ciertas válvulas tienes que trabajar en una técnica que le llaman sobreposición de cúspides para poder tratar de quedar. Al final nosotros nada más vemos de frente, es como una radiografía, nada más ves en 2 dimensiones, aunque hagamos distintas proyecciones, pero al momento solamente vemos un plano. Pero no olvidar que es tridimensional. Entonces tratamos de hacer ciertas proyecciones para ubicarnos en nuestra cabeza más o menos en qué situación espacial está la válvula y cómo debemos de que dejarla para no dejarla tan profunda o tan al ras de lo que es la raíz de la aorta. Pues el riesgo de dejarla tan profunda aumenta el riesgo de insuficiencia entre la válvula y la pared.
y el riesgo también de bloqueo auriculoventricular. Dejarla muy alta, el riesgo es que vayas a ocluir los senos coronarios y el paciente se va a infartar y se te muera en la sala. Aparte, todo protocolo para TAVI tiene que incluir es una angiotac prácticamente completa. Te tiene que medir los accesos venosos, tiene que cumplir con ciertos criterios para que pueda accesar. Lo mínimo necesario son 5 milímetros de lo que son las femorales para que pueda accesar el dispositivo, porque son dispositivos muy grandes y es un vasos pequeños o sumamente enfermos, no se puede implantar por vía femoral el dispositivo. Entonces no es tan sencillo, está bien, mándalo, no. Tiene una serie de cosas, sobre todo angiográficamente, con lo cual tiene que cumplir el paciente. Aparte, por ejemplo, te hace las reconstrucciones ya de lo que son los accesos femorales, y esto es por tomografía, no es una angiografía. Te lo hace el software y te dice más o menos por dónde funcionar. Aunque realmente nosotros pudiéramos funcionar a ciegas y lo hacemos a ciegas, muchos casos, cientos o miles de casos por punción y normalmente la punción queda bien, pero tienes que ser muy preciso el momento de puncionar porque para que sea exitoso tienes que empezar con una punción buena, porque si la punción es muy baja, el riesgo de sangrado o de hematomas o de ruptura del vaso va a ser muy alta. Y por ejemplo, en este caso se determinó una válvula Edwards, la que vamos a poner la próxima semana también es una Edwards por ser una aorta bivalva, pero ya es una viejita. Y en este caso se considera una válvula de 20 milímetros, que se inflaba con un globo de 11 milímetros. Y como les decía, es un frenchaje de 14 French. Y bueno, lo mínimo necesario era 5.5 milímetros de diámetro de los vasos inferiores, con los cuales cumplía la paciente para poder accesar. Y este es el caso. Como les decía, primero entramos por la arteria femoral izquierda, este es con un catéter Judkin derecho. La punción izquierda la hacemos como habitualmente la hacemos, no fue con un control angiográfico, sino es una punción guiada por pulso. Hacemos una angio femoral y más o menos si ustedes se fijan, normalmente aquí debe ser la punción un poquito alta, se acerca de lo que es el tercio superior de la cabeza femoral. Nos vamos guiando con la fluoroscopía y ya después con la sangre que nos da en lo que es el acceso, en lo que es la aguja de punción. Posteriormente ya cruzamos la guía y de ahí siguen el cambio de catéteres y el cambio de accesos. Ahí ya habíamos accesamos por las dos vías, accesamos vía femoral izquierda, ponemos un catéter que se llama catéter Pictel, que es cola de cochino, que es lo ponemos en el seno posterior para más o menos ubicarnos dónde está la altura de la válvula. Si ustedes se fijan, tiene mucho calcio y hacemos lo que es lo que viene siendo la raíz de la válvula para poder posicionar la prótesis posteriormente. Ya de este lado se ve la camisa con la cual accesamos. También vamos accesando por control radiográfico para evitar lesiones vasculares. La verdad está bien duro, está pesado, se siente pues, prácticamente como si estuvieses dando una puñalada. Y posteriormente lo que hacemos es, hacemos una valvuloplastía. ¿Le podemos dar clic a esa imagen? Gracias. Cruzamos la guía, hacemos un cambio de catéteres para poder cruzar la guía. Recordar que ese hoyito mide 0.4 milímetros cuadrados, o sea, para pasar es estar ahí un ratito, tienes suerte, a veces puedes pasar rápido, a veces puedes pasarte una hora para intentar cruzar el orificio, no es tan sencillo. Cruzas, pones una guía de cochino, como ya vieron aquí, o con cola de cochino, le haces una cola de cochino, y hicimos lo que con el balón que vieron, una valvuloplastía, como es a veces cuando está muy apretada, primero hay que romper, haces un crack de lo que es el calcio para poder cruzar la válvula, y posteriormente ya hacemos angiografía. Normalmente hay que tener cuidado cuando hacemos la valvuloplastía, porque como rompiste el calcio vas a ocasionar que la válvula quede insuficiente. Y el paciente es un paciente que tenía una estenosis severa, no estaba acostumbrado a una insuficiencia. Entonces ocasiona que se retorne una gran cantidad de sangre hacia lo que es el ventrículo izquierdo y hay una sobrecarga en diástole de volumen y el paciente puede tener falla cardíaca, edema agudo pulmonar agudo durante la sala. Entonces por eso ya la válvula está premontada para tratar de ponerla lo más rápido posible. Obviamente, también está con un marcapaso provisional, se les pone un marcapaso provisional porque al momento de que haces la valvuloplastía y el implante de la válvula tienes que ponerle en un pacing de arriba de 150, 170 para que el corazón prácticamente esté parado, pero nada más está haciendo esto para que la válvula no se te bote y tú más o menos puedas visualmente colocarla lo mejor posible para evitar una mala colocación de la misma. Aquí se ve el avance del dispositivo, ya se acomodó, tiene ciertas cuestiones que hay que irlo acomodando, cada prótesis tiene sus
sus tips, digamos, o sus formas de acomodarla, ya va cruzando, lleva la nariz del dispositivo, es una nariz prácticamente lo que hace para que pueda facilitar, es una nariz que viene hidrofílica para poder cruzar la válvula y poder posicionarla a nivel de lo que es la raíz de la aorta. Ya la cruzamos. Básicamente este punto, en este caso esta prótesis tiene que coincidir con el pigtail, por eso dejamos el pigtail en esa zona para que nos sirva de referencia a donde debemos de implantar la TAVI. Ahí ya hicimos un angio previo y ahí procedemos a inflar el globo. Si usted se fija, el corazón prácticamente está parado, está haciendo esto. Si alcanza a ver la sombra radiográfica del corazón, está así y porque estamos inflando y marcapaseando a dosis alta. El paciente en ese momento, y si no me recuerdo, creo que tuvo una estocada, ¿no? Si se fue un ratito, en lo que se abre la válvula y se recupera a unos segundos. Los viejitos aguantan bastante la hipoxia cerebral, esa es la realidad. Ya la pudimos expandir. De hecho, terminamos y tuvimos que hacer varias después posteriores plastías o valvuloplastía de control porque teníamos una fuga paravalvular moderada. De hecho, en el angio final, que vamos a ver aquí, ya está la prótesis, ya está colocada. Esta es la falda de la prótesis. Aquí nace el seno coronario izquierdo y acá está la coronaria derecha. Ya vemos que están libres, no hay problema. Lo que hacemos es, por ejemplo, las válvulas que están quedan pegadas hacia lo que es la pared aórtica, las separamos con esta prótesis y hacemos una angiografía y si se fijan había una pequeña fuga paravalvular. ¿Por qué fuga entre el calcio y la válvula? Pues dilatamos 3 ocasiones, mejoró la fuga, mucho menor, y al final se pidió apoyo ecocardiográfico, ya llegó el eco y se vio por ecocardiograma una fuga paravalvular leve. La señora acaba de venir el lunes a la consulta de seguimiento al mes. La señora está totalmente asintomática, de hecho ya hace su vida normal porque tenía muchos síntomas, angina, disnea y síncope ya había tenido. Llegó con un eco de control, prácticamente una función ventricular normal, una hipertrofia ventricular izquierda y con una fuga paravalvular leve, que realmente esa no tiene mayor trascendencia. Estos casos, bueno, los últimos han sido exitosos. Hemos tenido, de los que hemos tenido aquí, solamente una baja que no nos fue bien, ¿verdad? El que les comentaba, y allá afuera un caso que también no nos ha ido bien. Bueno, prácticamente sería mi charla. Me voy a terminar con unas cosas. Un concepto que yo manejo mucho, que es el continuo aprendizaje del médico, es un camino lleno de personas que aportan enseñanzas de todo tipo. Uno va aprendiendo de todo mundo, pero todo, lo bueno y lo malo, pero todo suma, ya tú depende de lo que quieras escoger. Siempre debe estar uno con los ojos abiertos y las manos extendidas, listo para recibirlas. Nosotros empezamos a implantar las válvulas con este doctor que se llama José Alfredo Merino Ragme, exdirector del 20 de noviembre. Es el médico que más TAVIs ha puesto en todo el país y él fue el que nos vino a dar la patada para iniciar aquí. Falta ahí la foto del doctor Millán, que después posteriormente llega, y recientemente vino el doctor Airboin. No puse la foto de Airboin, no, bueno, que es un médico que cuando empezamos a implantar TAVIs aquí, se tenían que, de hecho, la Core Valve, que es de Medtronic, se produce en Tijuana y no se podía vender en México. Las primeras TAVIs se los tenían que llevar los pacientes a Panamá porque Panamá no tiene restricción. Se iba, se implantaba y el paciente se volvía a traer. La primera TAVI que yo asistí fue hace 8 o 9 años en el Zambrano y de ahí empezamos para acá. Comentar, bueno, que somos un centro que está poniendo TAVIs con todas las dificultades que tenemos. Somos pocos médicos, solo intervencionista, un solo cardiólogo. No tenemos toda la infraestructura, no contamos con un tomógrafo especial para TAVI, pero bueno, estamos trabajando y estamos buscando la forma de crecer. Podemos crecer más. Estamos participando actualmente en un registro que Micho es la que se encarga de llenar a los pacientes, que es un registro de la TAMBIF, pacientes tratados en bifurcaciones. No somos un centro que tiene gran volumen, ¿verdad? Comparado es toda Latinoamérica, excepto Estados Unidos, y México participa con 4 hospitales y aquí estamos nosotros. No tenemos tantos pacientes como otros, pero tenemos 4, ahí vamos, o acaba de subir 1 o 2 nuevos, no sé cuántos tengamos ahorita, y este estudio se va a presentar ahora del 15 al 19 de mayo en París, Francia, y ahí estaremos nosotros, y ahí estará el hospital también representado por nuestra parte, y sería todo de mi parte. Gracias. ¿Tengan alguna pregunta? Agradecemos al doctor Facundo Salvador por esta presentación y no sé si tengan alguna pregunta sobre este tema. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la plática, doc. Una pregunta.
Para nosotros determinar si nuestro paciente va a ser candidato a una TAVI, bueno, ya tenemos el diagnóstico de la estenosis aórtica severa. Primero que nada, nosotros llevamos a nuestra paciente ecocardiograma y su gradiente de transaórtico está disminuido, y también la área aórtica, que es lo que nos hizo sacar el cardiólogo de aquí, pues también está disminuido. Sin embargo, nos dijo que no era candidata a TAVI porque es, pues lo que usted dice, para implantar la misma prótesis como tal, si lo dije así bien, es ahorita de 7 milímetros, entonces nos dijo que queda prácticamente fuera de tratamiento en este momento. Pero no hemos sacado el Euroscore ni tampoco el STS, o sea, como... No levanta, es un corazón que está dañado, no levanta gradiente. Probablemente ya es un ventrículo izquierdo que se dañó y la FEBI bajó. Eso es lo, por ejemplo, eso es lo que no debe pasar. Por ejemplo, es una estenosis aórtica, el ventrículo izquierdo tiene que ejercer una fuerza extra para vaciarse y con el paso del tiempo se hipertrofia, ponchado, ¿no? Pero la hipertrofia, como ustedes saben, es un mecanismo compensador, pero el mecanismo compensador es como, por ejemplo, pues trabajamos 5, pero nomás vienen 4 y al rato los 4 se van a cansar de sacar la chamba de 5. Pues eso le pasa al ventrículo izquierdo, después ya no puede seguir manteniendo esa presión, ya no puede seguir haciendo hipertrofia ventricular izquierda, entonces sí, viene la cardiomiopatía dilatada, da de sí, se desliza la miofibrilla y empieza a caer la fracción de expulsión y ya no levanta gradiente, es como un motor, ¿no? Que está ya medio tocadón y ya no acelera y humea. Bueno, prácticamente así, pero tú cuando le mides la válvula dices, ah, Chihuahua, me da una válvula menor de 1 centímetro cuadrado, pero el gradiente no levanta. Bueno, pero ya ves que el ventrículo, ahí hay que hacer otras cosas. Por ejemplo, en ese paciente se puede hacer un ecoestrés, un ecodobutamina. Como quien dice, le echas un poquito de nitro al motor para que suba, mejore un poquito la función y ahí mides realmente si levanta gradiente y si mejora la FEBI. Y entonces sí, ahí el paciente es candidato para ya sea quirúrgico o para una TAVI. Eso es lo que hay que hacer. ¿Se puede poner una TAVI? Sí, claro, pues si el paciente está tronado el ventrículo izquierdo, se le puede poner una TAVI. Inclusive hay algunos otros dispositivos, por ejemplo, paciente muy chocado con falla y, por ejemplo, llega el problema, por ejemplo, si te llega una estenosis aórtica urgencias en falla cardíaca, ¿qué le vas a hacer? No hay nada, porque es un problema mecánico. El tratamiento médico no cura una válvula que está apretada, es como la puerta que está, ¿cómo la vas a abrir? Pues no la vas a poder abrir más que empujando, golpeando, desarmando. La válvula está estenótica, no la arreglas con medicinas, das medicinas para que no le tenga tantos síntomas, pero la enfermedad seguirá progresando y el paciente, el desenlace final, si no se trata, es que se va a morir, pero antes de morirse va a llegar 2 o 3 veces a urgencias con falla cardíaca, con angina, con una arritmia, o se queda dormido en su casa. Ahí en esos casos, por ejemplo, podría hacerse la pura valvuloplastía, lo que hago inicialmente, como un puente, ya lo mejoras, lo dejas en UCI y hay que ponerle una TAVI o meterlo a cirugía, dependiendo del caso, pero es mejor ponerle una TAVI porque es menos cruento. No lo tienes que tener tanto tiempo intubado, no lo vas a abrir, no hay que transfundirlo, el riesgo de infecciones es mucho menor. Entonces, pues lo sabe. Por ejemplo, ahí si comentar las guías americanas, si el paciente dice el paciente que su sobrevida es menor de 1 año, pero tiene una estenosis aórtica severa, sabes que se va a morir porque tiene otra cosa, pero pues, si lo dejo morir o no, ponle una TAVI. No importa, aunque viva menos de 1 año por una TAVI, pero ese año que viva no se va a morir por el problema aórtico, se morirá del otro problema que tiene. Entonces, de hecho, casi todos pueden ser candidatos, nada más habría, por eso te decía al inicio, los pacientes más enfermos, los más friables, los más dañados pueden ser candidatos para nosotros. Lo que cirugía dice que no, nosotros sí le decimos que sí. Mientras el paciente diga que sí, al final el que corre el riesgo no soy yo, es el paciente, pero las posibilidades de éxito son altas. O sea, no es como cuando lo operas, dice, no, pues lo más probable es que no vaya a salir. ¿Alguien más? De no ser así, bueno, ahí creo que no, nada más. Bueno, no hay preguntas. Un fuerte aplauso al doctor Facundo Salvador. Agradecemos nuevamente la invitación y le entregamos un reconocimiento por su plática. Muchísimas gracias, doctor.